Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gracias, Señor, de todo corazón por este bello momento que vamos a compartir tu palabra. Dale sabiduría a mi hermano que me está traduciendo para que mis hermanos de habla inglesa puedan ser edificados, Señor. Abre los corazones también, Señor, a los hermanos que estamos aquí, con el deseo de aprender de ti, Padre Santo. Bendice, Señor, a ese equipo bello que está ahí atrás, atendiendo a tantos niños, también llevando un culto, para que tu palabra también pueda llegar allá y penetrar esos corazones, Señor, que hay muchas altos y bajos, Señor, pero que tú puedas estabilizarlos, Señor mío. Gracias, Señor, toma control del audio, de todo, Señor, y gracias, Padre Santo, porque estamos celebrando un día más como el Día del Padre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abran sus Biblias, hermanos, y hoy acabamos el capítulo 6 del libro de Marcos, ¿ok? Y hoy vamos a ver, hermanos, del verso 45 al 56 de Marcos 6, y de manera de introducción quiero empezar leyendo lo siguiente, que ven ahí en pantalla. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 3, verso 14. Y para que entiendan por qué el Señor le dice este versículo a Moisés, resulta ser que hay un clamor de que el pueblo de Dios tiene que ser liberado. Entonces, cuando el pueblo de Dios está clamando y clamando y clamando, llega un momento que el Señor se le aparece a Moisés. Y en ese momento que están conversando, el clamor de mi pueblo está aquí y yo quiero que tú me ayudes a liberarlo. Ve y libéralos. Llega un momento donde él tenía duda. Y esa duda estaba, pero Señor, ¿cómo es que yo voy a hacer eso? Ese es el faraón. Y entonces en esa incertidumbre sale el Señor y le dice esta bella frase. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en base a este bello versículo, he titulado el mensaje de hoy, yo soy, yo soy. Y entramos en materia, hermanos, y vamos a nuestro texto base, Marcos capítulo 6, y leemos los versículos 45 al 46. Y dice así, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿A qué multitud estaba despidiendo, hermanos? A la que acababa de el Señor hacer un milagro enorme de multiplicar los panes y los peces. A esa multitud estaba despidiendo. Y esa multitud, hermanos, aprendimos que era mucha multitud, arriba de 20,000 personas tranquilamente. Y él le dice a sus discípulos, váyanse adelante, que a mí me toca despedir a la multitud. Verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Wow. De repente tenía un cansancio, puede ser. A veces nosotros estamos atendiendo a varios niños simultáneamente y tú ves que las maestras salen y dicen, wow, qué trabajo. Y aquí el Señor, después de predicar y enseñar, multiplicar, repartir con sus discípulos, le dice a los discípulos deliberadamente, váyanse, que me toca despedir. Pero cuando se despide, ¿qué hace el Señor? ¿Se acuesta? No, se pone a orar. Y algo que tienen que aprender ustedes, hermanos queridos, y tengo que aprender yo, que en el momento de soledad, qué lindo es hablar con Dios. En el momento del silencio, en el momento de que tú estás solo, habla con Dios.
Y hermanos, y te digo que tienes que hablar con Dios, porque en el momento ese que tú estás solito, llega algo que se llama ocio, algo que se llama, ajá, ¿y ahora qué hago? Y si tú no estás lleno del Señor, empiezas a hacer cosas que no agradan a Él. Siempre es importante en cualquier momento orar. ¿Y orar qué significa, hermanos? Hablar con Dios. Un texto clave, ahí está, versículo chiquitito, pero muy importante: orad sin cesar. Orad sin cesar, no sin César, sin cesar. En inglés no cae, porque en inglés no combina ese nombre sin César, pero es sin cesar. Y quiero regalarles, hermanos, unas frases de unos hermanazos, obreros, que escribieron algo en cuanto a la oración. Charles Spurgeon escribió: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. ¡Wow! Esa frase a mí me encantó. Y hermanos, ¿y cuándo voy a estar en el cielo? ¿Cuándo voy a estar viejito? No. En cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia y en cualquier momento te puede decir: ya te quiero en mi presencia. Y esta frase, hermano, de este hermano Charles, simplemente te dice: no pares de orar, porque en algún momento va a parar esto. ¿Y cuándo vamos a parar? Cuando estemos en el cielo. Y cuando estemos allá no vamos a parar de decirle gracias, gracias, gracias. Otra frase que me encantó, Martín Lutero, dice: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. ¡Wow! Y encontré un montonón más, pero estas fueron las que más marcaron mi corazón. Y John Owen dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Así que, hermanos, no es opcional orar. Tenemos que orar sin cesar. Y si mi Padre Celestial, aquí en este momento en particular, con todo y el cansancio del mundo, porque era humano, al igual que ustedes que yo, se puso en un momento a orar, era porque Él quería también evitar la tentación. Y cuando tú sientes estas aflicciones, hermanos, tentaciones que tenemos todos los días de nuestra vida, y situaciones que nos sentimos a veces arrinconados, que tú dices: pero ¿para dónde voy? Ora y llega la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que solo da. Y si Jesús, en ese momento de cansancio, que pudo haber dicho: ya no más, no más. Oye, desde que empecé con este ministerio que me mandó mi papá, tiro y tiro y tiro y tiro. Tengo que tener un tiempo para mí. Y lo aprendimos, hermanos. El descanso es necesario, pero el descanso sin desenfocarnos en las cosas del Señor. Porque tú puedes agarrar tu descanso y dices: me quiero mi año sabatino en las cosas del Señor. Y hermano, posiblemente no agarres el año sabatino, agarras el resto sabatino. Porque simplemente dejaste de congregarte, dejaste de disfrutar, dejaste de orar. Y el enemigo te abraza y te dice: qué bueno tenerte tal cual como me gusta. Un cristiano neutro, que no suma ni resta. Y más resta, porque mientras menos se predique la palabra, más perdidos hay. Pero mientras más se predique, más salvos hay. Así que, hermanos, nos toca orar. Y sigamos este ejemplo. Orad sin cesar. Seguimos, hermanos, verso 47 al 50. Y dice así: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero parece que esos mares en ese tiempo del Señor todos tenían tormentas, siempre tormentas y tormentas y tormentas. Y había una tormenta grande. Estaban los discípulos y el viento pegándole y pegándole. Verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando, ¿qué dice ahí? Sobre el mar. Andando sobre el mar, y quería adelantárseles.
Verso 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Explicamos este versículo que acabamos de leer. El barco está en medio de una tormenta. Yo tuve la oportunidad hace un par de meses atrás, no ha pasado un año de ese evento. 2 familias nos fuimos en un, no sé, sería yate, en uno de estos botes de paseo, para no vernos tan ostentosos. Un bote de paseo espectacular. Y nos íbamos las familias a pasar una tarde maravillosa en familia. Teníamos cosas de beber, cosas de comer, cosas de picar, fotos maravillosas. Estábamos todos juntos. Y arrancó ese bote, hermano. Y ese mar estaba tan picado, que puff, y puff, y puff. Una de las niñas, no, las 2 niñas se golpearon. ¿Qué es esto? Y bla. Llegó un momento que Ricardo se puso conmigo a llorar al lado. Y me decía: no puede ser que esto esté pasando. Y yo: pero Ricardo, tómalo con calma. Y me golpeé la... Y yo dije: ¿qué es esto? Y no habíamos salido, o sea, estábamos ahí mismo. Y bla, y bla, y bla. Y el capitán: tranquilo, no pasa nada. Preocúpate si el capitán dice: pónganse los salvavidas, entreguen sus almas a Cristo. No dijo eso, dijo: agárrenlo con calma, no pasa nada. Y dale. Y me acuerdo de que yo, como cabeza de hogar, tuve que orar por mi familia. Y llegó un momento que llegó la bonanza. Y decimos: wow, qué lindo. Pero había fatiga, porque estábamos pegados a las sillas para no caernos y golpearnos. Y cuando llegó la bonanza, sentías el cansancio de solamente estar agarrado. Estos discípulos, hermanos, están dándole mar, el viento en contra, las olas pegándoles, y el Señor vio que estaban fatigados. Así que había una tormenta importante. Otra cosa importante, hermanos, el libro de Juan, y yo se lo he dicho a ustedes, cuando ustedes ven un pasaje y se repiten los otros evangelios, vale la pena leerlos, porque un pasaje me da un panorama que no tiene este, el otro me da otro panorama, y cuando unes todo, tienes el cuadro perfecto. ¿Qué pasa? El libro de Juan me dice a mí que cuando el Señor vio a sus discípulos llenos de tormenta, fatigados, estaban más o menos a una distancia de 25 a 30 estadios. Y investigando, hermanos, ¿cuánto mide un estadio? Aproximadamente son entre 600 o 625 pies. Entonces sacamos la calculadora, y 600 pies por 25 estadios da un total de 15,000 pies. Y si lo transformamos a kilómetros, da 4.5 kilómetros de distancia. ¡Wow! Estaban lejos. Estaban lejos. Si eran 30 estadios, son 5 kilómetros. Si eran a 25 estadios, 4.7 kilómetros. Y si eran a 30 estadios a 625, 5.6 kilómetros de distancia. Ahora bien, wow, ese señor tenía vista 2020, súper 2020. Él hace lo imposible posible. Yo sé que allá atrás está Rubén, Irina, Mario y Sofía. ¿Por qué? Porque los conozco, pero no es porque los vea bien. Yo veo un poquito borroso allá. Yo sé que ese es Rubén, porque lo conozco. Pero si lo quiero ver detallado, me tengo que poner los lentes. Aquí había una distancia importante. Y el Señor estaba viendo sus discípulos. Los estaba viendo fatigar. Aquí veámoslos en la parte espiritual, hermanos. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce todas nuestras necesidades. El Señor te ama y el Señor sabe cuando tienes miedo. Sabe cuando confías en Él. Sabe cuando tienes duda. Porque Él te conoce como eres, tal cual. Tú puedes estar aquí sentado y tener una actitud de que no quieres estar aquí.
Y puedes tener una actitud que afuera pareciese como, se ve medio apático, pero está penetrando la palabra de Dios en el corazón. Y hermanos, nadie mejor que el Señor nos conoce. Así que hermanos, por favor, seamos sinceros con Él. Yo he dado este ejemplo varias veces en escuela dominical. Creo que lo he dicho aquí en la prédica. Y se lo he dicho a varios hermanos. Hermanos, cuando tú no quieres venir a la iglesia y tienes esa lucha, definitivamente eres hijo de Dios. Porque lo espiritual lucha contra la carne y la carne contra lo espiritual. Y en ese momento que no quieres ir, hermanos, patéate y ve. Y ve a la iglesia. Y cuando llegas tú dices, wow, faltaba esa alabanza a mi corazón. Faltaba ese mensaje. Triste es cuando no tienes la lucha. Porque cuando no te interesa ni siquiera congregarte, algo mal está pasando. Y posiblemente necesitas a Cristo en tu corazón. Y cuando tengas a Cristo en tu corazón, esa lucha automáticamente se da. Los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios y la tormenta se levanta. Vaya a predicar la palabra y se levanta la oposición. Siempre va a ser así, pero el Señor conoce nuestros corazones. Otra cosa importante, hermanos, que estamos leyendo aquí. ¿Se dieron cuenta que era la cuarta vigilia? Ahí dice la cuarta vigilia, en inglés es fourth watch. ¿Qué significa la cuarta vigilia? La cuarta vigilia, hermanos, son alrededor de las 3 hasta 5:59 de la mañana. ¿Cómo así, pastor? Primera vigilia, 6 de la tarde a 9 de la noche. Segunda vigilia, 9 de la noche a 12 de la noche. Tercera vigilia, 12 a 3. Cuarta vigilia, 3 a 5:59, porque a las 6 de la mañana empezaba el día. Entonces, la mañana pues. Entonces, era de 3 a 5 y pico de la mañana. Ahora bien, hermanos, entiende el contexto. Nosotros estábamos en el bote familiar de día, pum, y golpeándonos. Veíamos ahí mismito que si pasaba algo tú nadabas y tú llegabas a la orilla. Y estábamos todos asustados, sumamente asustados. Ahora pon esa misma situación, 3:30, 4 de la mañana, que está todo oscurito, que las olas no las ves, y de repente te aparece algo por ahí caminando. Todos vamos a gritar, ¿qué es esto? Un fantasma, un espíritu. Entiendan el contexto de los discípulos. Se asustaron con justa causa. Tormenta, vientos, todo en contra y una persona caminando en medio del mar. Hermanos, el primero que grita eres tú y yo. No te vengas a medir que no conocían a su maestro. ¿Cómo que no conocían a su maestro? Sí lo conocían, pero entiendan el contexto. Madrugada, tormentas y alguien caminando. Eso es impresionante. Y me encanta que sea así. Pero lo que quiero subrayar de este punto es cuando el Señor dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Ten ánimo, Bruno, yo soy, no temas. Ten ánimo, José Luis, yo soy, no temas, yo estoy a tu lado. Ricardo Fernández, ten ánimo, yo soy, yo estoy a tu lado. Y no importa que tengas miedo, yo estoy a tu lado. Papá, usted tiene una responsabilidad grande en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Y puede ser que en algún momento dice, Señor, no puedo llevar esta familia. Sí puedes, no temas, Dios está a tu lado. Y si tú le entregas a Él, vas a ser una buena cabeza de hogar. Y no importa si la economía está un poquito mala o está bien, si está Cristo, la barca no se va a hundir. Y el Señor te dice, no temas, yo estoy a tu lado. ¿Y saben qué me encanta cuando pasa esto? Marcos no me lo detalla. Me lo detalla
Mateo. Y quiero que ahorita mismo, imagínense que acabamos de leer el versículo 50 y automáticamente estamos leyendo lo que vamos a leer. Busquen Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 31. Mateo 14, 28 al 31. Entonces, cuando los discípulos están turbados, asustados, ven a ese fantasma que es su Padre Celestial, Jesús, y Él le dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo imposible para mi Padre Celestial, o lo imposible para mí, es posible para Dios. Cuando tú ves todo cerrado, Él ve todo abierto. Cuando ves todo un pueblo frente al mar rojo, el Señor dice: yo lo abro, porque todo lo imposible para mí lo hace posible el Señor. Y el Señor, hermanos, se dice: yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Tú no tienes que dudar, Él está allí. Y cuando tú dices: Señor, yo sé que eres tú, quiero seguirte, sin tú saberlos, empiezas a caminar sobre el mar. Y ese mar, hermanos, es todo lo que nos rodea. Y tú dices: pero ¿por qué tiene paz ese hombre si no debería tener paz? Estás caminando sobre el mar. ¿Por qué él tiene fe y tiene confianza si no debería tener fe y confianza? Caminando sobre el mar. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? ¿Y qué debes hacer tú y yo? Mirar a Cristo. Míralo a Él. Está todo feo, pastor. Míralo a Él. Señor, está todo bonito. No tengo ni resfriado. Está todo el mundo resfriado y no me pasa nada. Míralo a Él. Porque cuando no lo miras a Él, tú dices: es que yo tengo buenas defensas. Es que soy yo. Y es el Señor dándote gracia. Míralo a Él. Y Pedro empezó a caminar sobre el mar. Pero ¿qué pasa, hermanos queridos? Cuando usted y yo perdemos la perspectiva, un poquitito. Esto es el norte. Un poquitito, 5 grados. Ahí. Pareciera que voy recto, pero al final me desvío. ¿Qué pasa cuando pierdes la perspectiva? Te hundes. Y fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro empieza a ver aquí, vamos a ver nuevamente el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Por qué no tuvo miedo en el verso 29? ¿Por qué no tuvo miedo en el verso 28? Porque su mirada estaba puesta en Él. Y mientras tú estés viendo a tu papá, nada va a pasar. Yo tuve una infancia muy bella, muy hermosa, donde tuve a mi papá, mi mamá en casa, mi papá trabajando, mis 2 hermanos, nuestro Nintendo, nuestro cuarto, nuestro cable, nuestros juguetes, educación privada, paseos, lo que sea, llámele lo que te dé la gana. Un cuidado de nodriza de mi mamá. Un consejo lindo de mi papá. Nunca nos puso cargas. Siempre decía: agrada a Dios. Pero cuando te enfocas
en el Nintendo, en el aire acondicionado, y en lo que no tienes que ver, en vez de ser agradecido con lo que el Señor te dio y te enfocas en lo que tienes, te hundes. Y lo mismo pasa con el que no tiene. El que no tiene, yo soy un fracasado. Si eres agradecido en lo poco, también serás agradecido en lo mucho. Es la actitud del corazón, hermanos. Independientemente de las circunstancias que nos encontremos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy distinto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con tormentas o sin tormentas. Ese debe ser. Pero las dudas, hermanos, el afán, la ansiedad, nos quita la mirada y nos vamos a hundir. Y esta pregunta que el Señor hace, primero con un regaño, hombre de poca fe, te lo dice así fuerte, hombre de poca fe, signo de admiración. Y así también está en inglés, admiración total. Y después te dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y quédate ahí, ponle puntos suspensivos. ¿Por qué dudé? Cuando yo tengo duda, hermanos, que son muchas veces, ¿saben qué hago? Me detengo y miro para atrás. Y digo, siempre ha estado a mi lado. Siempre. ¿Por qué hoy no estarás? Sigo adelante. Si Él siempre estuvo y agarras la Biblia y te dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿en qué momento Él va a dejar de estar con nosotros? Nunca. Entonces, ¿por qué dudar? Cuando dudas, te hundes. Cuando no dudas, caminas sobre el mar. ¿A dónde quieres estar? Yo quiero caminar sobre el mar que me pone el Señor. Yo encontré una imagen y no la puse porque la vi muy cómica, pero era muy linda. Y era de este pasaje, encontré otra mejor. Y esta comiquita era la barquita, un muchacho caminando sobre el mar, así, con cara reída así. Y abajo del mar habían unas rocas que decía Jesús. Me encantó. Entonces se veía el hombre caminando sobre el mar y entonces él se veía como, oye, mira, estoy caminando sobre el mar, pero olvidó que estaba caminando sobre Jesús. Entonces, pero no la quise poner porque la vi muy cómica. Quise encontrar esta imagen me encantó. Me mató esta imagen. Usted y yo nos hundimos aquí porque queremos hundirnos. Está esta parte humana que necesita ser alimentada del Señor. Y créeme que esta lucha es fuerte y grande. Yo cuando estoy haciendo el mensaje a veces yo digo, Señor, qué largo. Señor, dame fuerza porque yo te prometí predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y libro por libro, capítulo por capítulo, independientemente si es un capítulo complicado, lo voy a predicar. Y hay veces que digo, ¿por qué hice esto? Esta es la lucha. Y a veces me hundo, me levanto, me hundo y me levanto. Lo bueno es que cuando me hundo tengo esa mano del Señor que me dice, yo estoy aquí, no temas, no dudes, yo te amo. Ese es mi Padre Celestial. ¿Tú prefieres estar así o caminando sobre el mar? Caminando sobre el mar. Hebreos, capítulo 13, y búsquenlo en sus Biblias, hermanos. Siempre búsquenlo, confirmen la palabra del Señor. Capítulo 13, versículos 5 y 6. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré
lo que me pueda hacer el hombre. Y esa parte que dice lo que me pueda hacer el hombre son los vientos, las tormentas, los golpes, esa barca que está a punto de hundirse. No debo temer lo que me pueda hacer el hombre. Yo estoy a tu lado y no debo tener temor. Y regresamos a Marcos, hermanos, el texto base, y sigamos leyendo, que ya estamos acabando, el verso 51 y 52. Así que ya vieron lo que pasó. Cuando dice, ten ánimo, yo soy, Pedro va, camina sobre el mar, se emociona, va bien, ve las tormentas, se hunde, el Señor lo levanta, los monta en la barca, y dice el verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Quiero recalcar aquí algo en particular. Esta parte donde dice endurecidos viene de la palabra griega poroo. Ahí está, poroo. Y ese endurecido del corazón, ¿saben lo que significa? Que tenían su corazón como una pieza de mármol, como una piedra. Estaban totalmente insensibles y sin percepción espiritual. ¡Wow! ¿Cómo es posible que no tenían percepción espiritual estos discípulos? Si estaban al lado de Él trabajando todo el tiempo. Nos pasa aquí sentados, que estamos a veces sentados y tenemos un corazón totalmente de piedra, que no queremos las cosas del Señor y queremos agarrar las cosas de Dios como un buffet. Qué rico este versículo, delicioso. No, este no me gusta, este sí. Entonces escogemos y tenemos que estar enfocados en el Señor. No podemos estar así. Y estos hombres que veían a su padre, a su maestro multiplicar, que sobraron 12 cestas, todavía en su corazón había duda. Y aquí lo dice la Biblia, tenían en ese momento todavía algo de incredulidad. Esto es una llamada de atención para nosotros. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando tú te congregas, hermanos, de forma natural sirves, de forma natural ofrendas, de forma natural te entregas. Un pastor no puede estar predicando ofrenda para que seas bendecido. Diabólico por completo. Un pastor tampoco tiene que estar diciendo, si tú no trabajas para el Señor te vas para el infierno. No. El pastor predica la palabra y el Señor te dice en el corazón, sirve, y tú sirves. Pero si estás sentado marcando tarjeta, hoy es el día para que te levantes y sirvas al Señor. No vengas por cumplir, hermanos queridos, ven a disfrutar las cosas del Señor. Y cuando estamos disfrutando, vemos a estos niños haciendo especiales. Y puede ser que algunos tengan los corazones endurecidos todavía. Es más, ahorita mismo hay un culto especial allá atrás para los niños. ¿Por qué? Porque muchos están viniendo por cosas que no tienen que venir, pero vamos a aprovechar que están acá y vamos a sembrar la palabra del Señor. No van a tener excusa. Pero hermanos, cualquier excusa se busca para no agradar al Señor. Un mero dolor de cabeza ya es excusa para no alabar al Señor. Y agrégale cualquier excusa. Todo, es que no dormí bien. Es que estaba predicando la palabra y no dormí mis 8 horas. Pero no faltas al trabajo porque te descuentan. Balanza. Dale todo al Señor y Él te dará el resto. Y la parte final, hermanos, dice el verso 53 al 56. Terminada la travesía, o sea, ya llegaron al lugar, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla.
Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿En qué momento descansó el maestro aquí? Búsquenlo, búsquenlo. Me lo salté. Leí un versículo que... ¿En qué momento descansó? En ninguno. Y dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban, y donde quiera que entraban, a aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde del manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hermanos, ¿en dónde tú encuentras libertad? En Cristo. ¿En dónde tú encuentras luz? En Cristo. Pensemos, analicemos. Aplicación. El gran yo soy te ama y me ama. El gran yo soy quieres que ores y que confíes en Él. ¿Dónde está nuestra fe? Tú tienes la respuesta. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En Él? ¿O en la tormenta o en la bonanza? Tiene que ser en Él. Gracias, Padre Celestial, porque es un pasaje, Señor, muy bello, muy hermoso, donde tú nos has mostrado que en todo momento hay que orar. Orar cuando uno maneja, orar cuando uno come, orar en el trabajo, orar cuando estudio. Meditar tu palabra cuando descanso, Señor, en todo momento. Yo tengo que tener una comunicación contigo. Porque así como el aire que respiro cada segundo de mi vida, te necesito a ti, Señor. Así como comemos todos los días, te necesito, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque puede ser que yo me siente lejos, me sienta fatigado, me sienta solo, pero tú sabes cómo me siento, Señor. Y tú siempre me vas a decir, hijo, hija, no temas, ten ánimo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, Señor. Y Padre Celestial, yo quiero simplemente agradecerte porque a pesar de mi infidelidad, a pesar que en momentos me apago, Señor, tú permaneces fiel porque me amas. Y cuando me hundo, Señor, en mis propios problemas y afanes y grito, sálvame, Señor, sálvame, siempre me salvarás. Porque nada ni nadie puede arrebatarme de tu bella mano, Señor mío. Gracias, Padre, porque tenemos una misión de predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Los tiempos son malos, Padre Santo. Se están viendo señales, Padre, que pronto vienes por tu iglesia, Señor. Y como iglesia decimos, heme aquí, Señor, heme aquí. Puedes venir cuando quieras y me vas a encontrar siendo un obrero aprobado que usa bien tu palabra, Señor. Pero mientras estemos aquí, Padre Santo, podamos compartir a los enfermos de espíritu, a los enfermos de salud, que sepas que tú y solo tú los amas y los puedes ayudar en todo momento, Señor mío. Te pedimos perdón si hemos estado apagados, Señor mío. Y gracias, Padre Celestial, porque eres el Dios de las 1000 oportunidades, Señor. Te amo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.